Bienvenidos a todos los que participan hoy en este Vistage, este nuevo Vistage Latam Conversa, que es el quinto que realizamos en el año. Y en esta oportunidad vamos a hablar de liderazgo inclusivo, cómo fomentar la diversidad en tu organización y hacerla más rentable. Así que, bueno, para quienes no conocen el formato del evento, les cuento que vamos a encontrar con la exposición de dos expositoras de lujo que nos van a acompañar hoy y que ahora se los voy a presentar. Y que recién lo estaban preguntando cómo vamos a interactuar. Les pido que abajo en su Q&A o preguntas y respuestas, depende cómo lo tengan identificado, si es en español o en inglés, pueden ir haciendo sus comentarios o preguntas a las expositoras, que vamos a tener 40 minutos de exposición y luego unos 20 minutos para contestar preguntas y respuestas, distintas preguntas del público, ¿está bien? Entonces, si les parece, para dar comienzo, les voy a presentar, entonces se las voy a presentar, quienes nos van a acompañar hoy. Bueno, en primer lugar, ella es abogada penalista, especialista en compliance, en gestión de diversidad, derechos humanos y sostenibilidad, con 25 años de experiencia. Posee diversos estudios y certificaciones. Ella es directora de Onish y Asociados. Bienvenida, Paula Onish. Un Y placer. gracias, Pau. Y bueno, y también ella es abogada también, auditora, coach ontológica, especialista en gestión de diversidad, cultura ética y gestión de cambio. Posee estudios en dirección de recursos humanos, cambio organizacional, comportamiento humano. Es consultora asociada también de Onish y Asociados. Bienvenida, Betina Duré. Eh, Gracias. Gracias, Betty. Bueno, gracias a las dos por acompañarnos hoy. Un placer. Si les parece, les damos comienzo con el evento. Así que las dejo. Gracias. Vale, gracias Delphi, estamos muy contentas de estar en este espacio que nos encanta. Gracias a todos y a todas por tomarse el tiempo para que reflexionemos juntos sobre estos temas. Recién lo probé y funcionó genial, pero vamos a ver si vuelve a funcionar bien y se ve pantalla completa. ¿Estamos bien, Betty? Eso es perfecto. Genial. Ya nos presentó Delphi, así que no vamos a perder tiempo en hablar de nosotras. Sí van a tener después un código QR para conocernos un poco más y que podamos seguir en contacto después de este evento. Y les vamos a contar entonces de qué esperamos hablar con ustedes en los próximos minutos. Vamos a empezar poniéndonos de acuerdo sobre algunos conceptos, sobre de qué hablamos cuando hablamos de diversidad. Vamos a focalizar sobre algunos beneficios de por qué la diversidad debe ser parte de la agenda empresarial, para después presentar algunos desafíos que tenemos los líderes para que estén en nuestra agenda los temas de gestión de la diversidad, y vamos a dar algunas pautas de cómo podemos motorizar el cambio en nuestras organizaciones. Así que si les parece, ponemos manos a la obra y empezamos hablando para tratar de responder esta pregunta de qué hablamos cuando hablamos de diversidad. Y esta es una foto que con Betty nos encanta y que la vamos a ir viendo hoy a lo largo de toda la presentación, y son estos anteojos, ¿no? Hablar de diversidad, se van a dar cuenta que es hablar de cosas que siempre las tuvimos enfrente y que tal vez no siempre las vimos. Implica animarnos a mirar las cosas de otra manera y darnos cuenta que tal vez había cuestiones que aceptamos o naturalizamos cuando nada de natural tienen, porque pueden implicar algún tipo de discriminación, violencia o incluso microviolencia para alguna persona. Entonces, animarnos a ponernos los lentes de la diversidad es mirar las cosas de otra manera para lograr sociedades más igualitarias, justas y organizaciones más diversas y ricas en sus resultados, ¿no? Y en este sentido, si te parece, Betty, comparto yo un concepto más y después te paso a vos la palabra. Siempre hablamos de diversidad, de igualdad y de inclusión, y no sé si siempre todos hablamos de lo mismo, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad estamos hablando de el hecho de que cada uno de nosotros tiene distintas características que nos hace únicas, y hay empresas que pueden tener personas diferentes en su organización porque sí, porque la fue tomando, porque se fueron sumando, pero que haya personas distintas, nada nos dice respecto de cómo se sienten esas personas en la organización o si están
en condiciones de aportar a la organización eso que las hace únicas y valiosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de que tenemos características diferentes, pero cuando hablamos de inclusión, hablamos que cada una de esas personas además se sienta parte. Siempre usamos la frase que dice que diversidad es que te inviten a un baile, pero que inclusión es que además te saquen a bailar. Y el concepto de equidad tiene que ver con la idea de reconocer que no partimos todos desde el mismo punto de partida, que cada uno de nosotros, precisamente por esas cualidades que tenemos, llegamos o partimos de distintos lugares. Y entonces, con las reglas de juego que hay en nuestra sociedad, para que realmente podamos tener igualdad de oportunidades, necesitamos igualar las condiciones. Y estas medidas que puede tomar una organización o un Estado para igualar la cancha son medidas que promueven la equidad, donde tomamos en cuenta estas diferencias para entonces apoyar a aquellos que deben enfrentarlas y que realmente entonces tengan efectivamente las mismas oportunidades para aspirar a las mismas situaciones. ¿Y qué tipos de diversidad existen, Beth? Tenemos diferentes dimensiones que se llaman de la diversidad, ¿no? Que por ahí hay algunas que son más conocidas que otras, porque esto también va a depender de cuándo empezamos a trabajar con esas dimensiones de el país en el que estamos, el lugar en el que estamos, y aquellas dimensiones son el género, que es una de las más conocidas, también trabajamos con personas con discapacidad, LGTBQ+, otra de las dimensiones es etnia y cultura, otra es edad, cultura, religión, creencias, ideología, y una que empezamos a trabajar el año con Paula y que la sumamos, que es el antisemitismo. Entonces, estas son las dimensiones que, como les dije antes, cada organización, cada empresa empieza por cuál a trabajar, elige por cuál trabajar, y esto tiene que ver con la cultura, no solamente de la organización, sino el contexto social en el que estoy, ¿no? Porque cómo abordamos cada una de estas dimensiones es de una forma diferente. O sea, cada una requiere de un abordaje distinto, de entender lo que decía Pau, cuáles son las dificultades que cada uno de estos grupos que históricamente fueron discriminados se enfrentan en la vida y que enfrentan cuando empiezan a trabajar en una organización, ¿no? Que enfrentan en el plano laboral. Y trajimos algunos datos que nos gusta compartir con ustedes como para poder entender por qué hablamos de estos temas y por qué estos temas están en agenda y que son como disparadores, ¿no? Y algunos de los datos son que, por ejemplo, en América Latina, las personas con discapacidad que están desocupadas son el 73%, ¿no? Y esto después lo que se genera es que esas personas pierden un sentido de la vida, porque cuando terminan quizás sus estudios, en algunos casos primarios, en el caso de las personas que pueden tener alguna dificultad, como síndrome de Down o alguna discapacidad de esas características, ya no pueden insertarse o les cuesta mucho insertarse en algún otro organismo, en alguna otra institución, ¿no? Entonces, acá en Argentina también los datos son tremendos de cuántos pueden incorporarse a trabajar, y imaginen cuál es la expectativa que tienen al futuro, no solamente de ellos, sino también de su familia, ¿no? Cuando no logran que se inserten en ámbitos laborales. Luego, un dato que a nosotros nos llamó muchísimo la atención cuando empezamos a trabajar con este dato es que la edad, la expectativa de vida de las personas trans en América Latina es de 35 años, ¿no? Mueren jóvenes por enfermedades, por violencia en la mayoría de los casos, porque no logran justamente insertarse en ámbitos laborales que les puedan dar una perspectiva de vida y que muchas veces terminan trabajando o haciendo actividades que las ponen en riesgo. Y otro dato que también querías compartir, en el caso de género en particular, es que el doble del tiempo de los hombres es el que dedican las mujeres en Argentina a las tareas de cuidado, que son aproximadamente 6,4 horas diarias, ¿no? Y todas estas tareas, obviamente, todas estas situaciones hacen que cuando vamos a las empresas no estemos en las mismas condiciones, ¿no? No arranquemos desde el mismo lugar, que era lo que mostraba Pau recién, con las imágenes que usamos casi siempre y que nos gusta mostrar porque creemos que ilustra bastante esta situación. Otro de los datos que
que traemos. Hoy justo Pau me mandó a la mañana otros datos que tienen que ver con antisemitismo. Les conté que el año pasado empezamos a trabajar y abordar este tema que no estaba siendo trabajado por las consultoras que se dedican a temas de diversidad hasta el momento, y es que el 44% de las personas pertenecientes al pueblo judío han experimentado o presenciado situaciones de odio antisemita. Y esto ha sido enorme luego del ataque de Hamas a nivel internacional, y realmente nos llama a la reflexión, y por eso lo traemos y lo estamos trabajando puntualmente con organizaciones. Y después que el 55% de los reclutadores admitió que tiene en cuenta la edad al momento de seleccionar un candidato, ¿no? Como una variable restrictiva para incorporar a alguien dentro de una organización, obviamente sin valorar la experiencia y sin valorar todo el expertise que una persona de determinada edad puede traer dentro de una empresa. Y entonces esto que veíamos de datos que duelen, imagínense si además reconocemos que cada uno de nosotros puede encajar en más de una de estas dimensiones que Betty nos contaba antes. Y cuando una persona encaja en más de una dimensión de las que mencionábamos, es cuando traemos sobre la mesa este concepto que se llama interseccionalidad. Y eso entonces potencia nuestras vulnerabilidades. No es que está mal ser mujer, pobre, con una discapacidad, es nuestra realidad, no está ni bien ni está mal. Lo que está bueno para el otro, si quiere gestionar la diversidad, es reconocer que los desafíos que podría tener una persona, acá les trajimos algunos ejemplos para que pensamos cómo todo el tiempo nos relacionamos con personas que encajan en más de una dimensión y que entonces querer promover igualdad, equidad, implica reconocer esta interseccionalidad y abordarla específicamente. Ahora, hasta ahora acabamos de mencionar muy sintéticamente qué es la diversidad, la equidad y la inclusión, algunos datos que nos muestran la imperiosa necesidad de que abordemos estas realidades si queremos tener impacto en las personas, pero también con Betty nos damos cuenta que muchas veces ponemos dentro del paraguas de la diversidad y equidad e inclusión cosas que no son. Por ejemplo, hablar de estos temas no es una moda. Hablar de estos temas no es una ideología o una creencia política. Hablar de estos temas no es necesariamente usar el arroba, la, le, leo, les. No es crear puestos específicos. No hay un dilema entre profesionalismo y meritocracia y gestión de la diversidad, la equidad e inclusión. De hecho, tampoco es diversity washing, que sería grandes títulos hablando de temas sin que esto se refleje en nuestras organizaciones. Esto no es, pero sí, ¿qué es? ¿Ves? ¿Por qué la diversidad tiene que estar en la agenda empresaria? ¿Querés compartir y explicar qué significan estas imágenes que estamos mostrando acá? Sí, una de las preguntas, ¿no?, que nos hacemos con Pau y que ponemos sobre la mesa cuando trabajamos con las empresas es: ¿por qué una empresa debiera dedicarse a estos temas cuando en realidad la empresa no nació para esto, brinda un producto o un servicio? ¿Y por qué debiera estar en una agenda, ¿no? Y lo importante es entender que la sociedad hoy le pide a las empresas no solamente un buen producto o un servicio, sino que está pidiendo y viendo la forma y el modo en que se desarrolla. Y que además hay un concepto que ya está medido, que hay un montón de informes que si quieren le podemos compartir, de cómo la sociedad espera incluso más cosas de las empresas y de cambios que se produzcan desde las empresas que incluso desde las instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces, el tema que nos trae y que tenemos que entender como empresas de por qué es importante es porque, ni hablar que si estos temas no los gestionamos en la forma adecuada, nos pueden llegar a traer graves riesgos, graves problemas de reputación, ¿no? Y acá tenemos algunos casos resonantes que tienen que ver cómo distintas empresas debieron afrontar denuncias y causas judiciales por quizás no haber establecido en el momento oportuno una forma de no solamente crear una política que tenga que ver con cuestiones de diversidad, sino además ponerlo en la cultura, ¿no? Que esto se impregna en la cultura, generar que estas cosas no pasen dentro de la organización. Y algunos de los datos que tenemos, si querés pasar, Pau. Antes de mostrar datos, me parece importante señalar lo siguiente.
En nuestra experiencia no importa el camino por el cual una empresa decide transitar estos temas. Muchas lo hacen ante un incidente como los que acabamos de mostrar. Hubo un problema, hubo una denuncia, hubo una nota en el diario, hubo un reclamo. Pero hay otras que lo hacen y a esas estamos tratando de hablarles porque entienden que gestionar la diversidad es un buen negocio. Si alguien lo hace por compromiso, con la ética, con los valores, genial, pero hagámoslo, aunque sea porque es un buen negocio. ¿Y por qué es un buen negocio? Ahora les hacemos una síntesis y después les mostramos algunos datos que cuando reciban el material van a poder entrar a los informes completos. Es un buen negocio porque cuando nuestras organizaciones gestionan la diversidad, la gente quiere venir a trabajar, la gente más calificada quiere venir a trabajar. Si gestionamos la diversidad es porque trabajamos con el ambiente para generar seguridad psicológica en las personas que lo integran y esto genera entonces mayor innovación, reduce los errores, trae ideas nuevas, trabaja en equipo y esto al generar mayor innovación y y mantener a los mejores talentos nos empieza a abrir mercados y nos permite entrar a distintos lugares y nos hace que seamos una empresa atractiva para que vengan inversores y ese círculo virtuoso impacta en la rentabilidad de la empresa y va generando una reputación que hace atractiva a la organización, no solo para quienes vienen, sino también para quienes quieren comprar. Y esto genera además que esto sea sostenible en el tiempo y que podamos entonces seguir creciendo, potenciando la cultura de integridad. Veamos algunos datos concretos y después vamos a trabajar en esta idea de cultura. Beth, ¿nos querés compartir algunos datos? Bien. Las encuestas de clima, por ejemplo, esta en particular, ¿no? Nos habla de cómo atrae y retiene talento. Un poco lo que decía Pau. Si nosotros tenemos un lugar que tiene seguridad psicológica, donde todos podemos mostrarnos como somos, donde hay respeto, obviamente que van a trabajar mejor y la gente se quiere quedar. ¿Qué muestran estas encuestas? Por ejemplo, que hay menos licencias por enfermedad, que hay menos rotación de personal, ¿no? Y por eso, cuando Pau nos dice, es un negocio, tiene que ver con esto, ¿no? Con que evitamos un montón de costos que están asociados a una empresa que no da las mismas posibilidades a todos los que son parte. Por ejemplo, también tenemos el aumento de la innovación, un montón de informes, nosotros buscamos estos, pero si quieren les podemos compartir muchos más, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con género, sino también que tiene que ver con el resto de las dimensiones de la diversidad, porque puedo ser quien soy, porque puedo dar mi punto de opinión y eso genera mayor innovación. Y sin ninguna duda mejora la rentabilidad. Este es un informe que hace McKinsey. McKinsey viene realizando reportes año a año en diferentes informes y va mostrando cómo los temas de diversidad van generando mejoras en las organizaciones. Entonces, en este último dice, las empresas con una representación femenina superior al 30% tienen muchas más probabilidades de superar financieramente a las que tienen un 30% menos. Del mismo modo que cuando a ese cuartil se le suma lo que tiene que ver con la diversidad etnia, muestra una ventaja financiera del 27% por sobre las demás, ¿no? Informes de estos hay un montón, como les dije, les mostramos algunas, trajimos algunos datos simplemente para mostrar esto que decía Pau. Además es un negocio. Nosotras siempre decimos que cuando nos llaman porque hay un conflicto es la empresa más fácil de trabajar, porque todos entendieron rápidamente que tienen que trabajar estos temas y que los tienen que saber gestionar porque lo sufrieron. Bueno, para nosotros es más fácil, no es lo mejor para las organizaciones, entonces muchas veces vamos mostrándoles cómo, no importa por qué arrancaron, siempre va a ser bueno que estos temas estén en la organización. De hecho, cada vez más a nivel global, o sea, más allá de la agenda del país donde estemos, cada vez más a nivel global se le exige a un proveedor que conozca su cadena de valor y promueva en su cadena de valor los mismos estándares éticos o de integridad que tiene la organización contratante. Entonces, cada vez más a través de los criterios de ESG o de sostenibilidad o de gobernanza, cada
contratante le va pidiendo a sus otras partes interesadas que muestre compromiso y respeto con la sostenibilidad, que implica, por supuesto, incorporar la perspectiva de la gestión de la diversidad, no solo en el ámbito de la gobernanza, sino en los distintos impactos que tiene su actividad. Con lo cual, hoy, si queremos vender a otros países, si queremos acceder a créditos, si queremos ser contratados por grandes empresas, estos temas tienen que estar en nuestra agenda. Y para que estén en nuestra agenda, los tenemos que trabajar y los tenemos que trabajar y que exista evidencia de nuestros esfuerzos y de cómo hacemos. Y entonces esto nos lleva a, si los convencimos de que esto sirve para impulsar nuestras organizaciones, la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo promovemos el camino hacia la cultura de inclusión? Y antes de, si les parece, antes de explicar este camino, nos parecía importante con Betty otra vez ponernos de acuerdo, porque venimos hablando de cultura, y nos parece importante detenernos un minuto a pensar qué es la cultura y sobre todo qué es una cultura ética en nuestras organizaciones. Y a nosotras nos gusta. ¿Cuál es nuestra frase, Betty? ¿Cómo explicamos qué es la cultura de integridad para nosotras antes de explicar esta filmina? Que a vos Para te gusta. nosotros, no, nosotros lo que contamos de cultura de integridad, que tiene que ver con que las personas que trabajan en esa organización se comportan de acuerdo a los valores que esa organización estableció, que tienen un diálogo abierto, que tienen una integridad de hacer lo que dicen y dicen que hacen, ¿no? Pero básicamente cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de lo que las personas hacen, porque no existe la cultura de una organización, sino de las que lo representan. Y también trayendo, ¿qué hablamos cuando hablamos de reputación empresarial, que tiene que ver con, si tenemos una cultura, estamos creando una reputación? Siempre nos gusta mostrarle a las empresas en una frase que armamos, que es que la reputación de una empresa son las conductas de muchas personas durante mucho tiempo, y que es tan riesgoso no gestionar estos temas que la conducta de una sola puede romper la reputación, quizás para siempre. Entonces, Cuando hablamos de cultura, no hablamos de pensar en salidas a reflexionar en algún lugar, de poner un ping-pong en nuestras oficinas. Puede ser que eso influya en el clima, pero cuando hablamos de cultura, otra vez, hablamos del negocio. ¿Está bien? Entonces, una organización que tiene un propósito y una estrategia clara, eso se potencia por la cultura. Y la cultura, como decía Betty recién, tiene que ver con las acciones de las personas, con la manera en que las personas se relacionan en nuestra organización a la luz de un propósito. Y si nosotros queremos potenciar ese propósito y potenciar esa estrategia, lo que tenemos que trabajar es en la manera en que las personas piensan, en la manera en que las personas de nuestra organización experimentan el ser parte de nuestra organización, porque son esos pensamientos los que llevan a la acción y son las acciones de cada uno de nosotras lo que generan un resultado, una cultura de nuestra organización. Y para mostrarles que no hablamos solo desde el convencimiento o compromiso de estos temas, sino con datos concretos que sustentan lo que les decimos, hay un informe de la Universidad de Stanford que muestra que empresas con una cultura robusta, una cultura ética, donde la gente se siente parte, entiende cuál es la misión y la estrategia de la organización, pueden llegar a tener hasta un 42% más de desempeño que empresas que no lo tienen. Con lo cual, hablar de personas, hablar de cultura, hablar de gestionar la diversidad, de generar entornos donde nos sintamos cómodos, es fundamental. ¿Está bien? Entonces ahora sí volvamos al camino que les habíamos presentado, que tiene que ver con cómo promovemos el cambio en nuestras organizaciones. Este es un mapita muy básico que armamos con Betty, pero que cada uno de los puntos que ven acá tienen, no digo una infinidad, pero sí muchísimas cuestiones a considerar, que con el poquito tiempo que tenemos la vamos a presentar como muy, muy arriba, pero que tiene que ver con, si yo no me conozco y no sé dónde estoy y no entiendo cuál es mi contexto, ni cuál es mi realidad, ni cuál es mi cultura, ni cuáles son mis recursos, es posible que no pueda saber
ni qué me conviene, ni qué estrategia diseñar para ir hacia un camino. Con lo cual, nosotras siempre enfatizamos la importancia para una organización de tener un diagnóstico, de conocerse. Y en base a ese conocimiento, definir una estrategia. Como les decía antes, Betty, hay un montón de dimensiones de la diversidad y nuestras organizaciones no tienen que abordar todas ni todas al mismo tiempo, pero definir cuál sí y de qué manera va a tener que ver con conocernos, entendernos dónde estamos, dónde operamos, qué nos pasa y a dónde queremos llegar, ¿no? Y entonces, definida la estrategia, que puede ser simplemente una meta que nos pongamos o que tiene que ver con aplicar con algún estándar, si quiero aplicar alguna norma ISO con tema de gestión de la igualdad de género o norma IRAM que también tenemos, o si quiero aplicar el estándar 190 de la OIT, que tiene que ver con acoso y violencia en el ámbito laboral, donde decíamos una estrategia con relación a un estándar o simplemente con relación a metas que nos pongamos. Recién ahí entonces vamos a diseñar acciones específicas para lograr esos objetivos, que en la medida en que vayamos avanzando vamos a poder transformar la cultura, lo que pasa, lo que piensa la gente en nuestra organización, hasta transformarse esas sumas de acciones en un cambio cultural donde no solo nuestras partes interesadas, nuestros colaboradores y colaboradoras perciban como diversa nuestra organización, sino también así nos empieza a ver nuestro entorno. ¿Está bien? ¿Y qué se Pau, quiero agregar solo un ejemplo en eso, ¿no? Y por qué enfatizamos nosotros en la importancia del diagnóstico previo. Porque muchas veces las organizaciones y con muy buenas intenciones empiezan con buenas prácticas, ¿no? Y esas buenas prácticas siempre son bienvenidas y está buenísimo que sean así, pero muchas veces si no van acompañadas de la comunicación de por qué hago lo que hago y de una lógica y de una estrategia y de un seguir a ver si lo que estoy poniendo en agenda tiene el resultado que esperaba, puede ser contraproducente. Y muchas veces las empresas hacen un recorrido que se frena y que a veces causa, digamos, algunas situaciones de rechazo, ¿no? Por eso en las organizaciones a veces hay rechazos con lo que tiene que ver con la gestión de la diversidad. Porque hay algunas cuestiones que, por ejemplo, son las acciones afirmativas que pueden ser cupos. Doy un ejemplo concreto de una empresa que quería poner cupo en determinados lugares, en determinados liderazgos que te querían ejercer y querían aumentar, ¿no? En toma de decisiones. Y si esto no es parte de una planificación, siempre lo que son acciones afirmativas pueden verse como una discriminación inversa. Entonces, las personas generan justamente lo contrario de lo que queremos generar, que es entender por qué lo hacemos, generan una especie de resentimiento o de no estar de acuerdo con esto que la empresa está tomando, porque no fue comunicado y porque no está dentro de un plan integral donde podamos ver hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, por cuánto tiempo y para qué, ¿no? Entonces, esto quería traer de por qué es la importancia con un ejemplo. Perfecto, y esto que nos trae Betty nos sirve entonces para dejarles algunos tips, algunas consideraciones de cómo avanzar en este camino, ¿no? Y después van a ver que también hay dos slides que le vamos a dejar con mención y después vamos a seguir trabajando, ¿no? Somos re ambiciosas con el espacio que tenemos, pero para que después nos puedan hacer muchas preguntas sobre lo que quieran, les vamos a dejar después algunos ejemplos de acciones concretas que podrían implementarse, de las cuales habría que entender cada organización por qué las implementa, con qué meta quiere lograr y cómo las evalúa. Pero si tuviésemos que, así como sintetizamos, ¿no? Como una hoja de ruta bien sencilla, algunas cuestiones como tips a considerar para lograr una transformación en nuestras organizaciones que implique incorporar una perspectiva de cultura ética, nosotros vamos a partir de la base donde el compromiso de los líderes y promover un liderazgo ético es como la piedra fundamental, ¿no? Y ahora vamos a poner en un segundo zoom sobre qué significa liderazgo ético. Como les decíamos, conocer mi cultura, la cultura de mi organización, conocer el contexto donde llevo adelante mi actividad es fundamental porque hay industrias más feminizadas y otras masculinizadas. Hay ciudades donde hay más recursos de un género o de una diversidad que en otra. Entonces, ponerme metas que sean razonables con relación al contexto donde opero es fundamental. Es muy rico pensar que este es un tema de todos en la organización, aunque necesitamos líderes internos, es un tema que impacta en distintas áreas y es fundamental que podamos generar instancias donde todos los actores internos puedan
puedan sinergiar de manera positiva. Y entonces generar una estrategia consensuada donde cada una de las áreas que va a tener que hacer algo pueda ser parte del diseño de la estrategia e implementarlas. Son procesos que llevan su tiempo, con lo cual es fundamental poder identificar a personas que van a ser las promotoras del cambio, que van a ser nuestros principales aliados adentro. Es decir, no tenemos que crear estructuras, tenemos que identificar personas que tengan compromiso con estos temas o que se los podamos generar a través de sensibilizaciones, capacitaciones y entrenamiento y trabajar con aliados internos para generar estas sinergias. Sí, así como les decíamos, es importante saber de dónde partimos, es fundamental tener indicadores. Aun cuando no sea siempre una práctica de las empresas argentinas medir y tener indicadores, es fundamental porque si no, como les decía Betty, podemos hacer cosas que no sabemos si tienen sentido o cosas que no sabemos ni el impacto que generan o acciones aisladas que quedan en el camino porque no las podemos sostener, no las podemos justificar internamente de por qué sirven para nuestras organizaciones. Y por supuesto, cuando hablamos de estos temas, aprender del error, que el error no es un fracaso, sino siempre es una oportunidad de mejora. Entonces, aprender de nuestros errores y aprender de errores de otros, saber que hay un montón de actores externos a nuestra organización que tienen este tema en agenda con los cuales podemos pedir apoyo y generar sinergias y por sobre todas las cosas, no frustrarse, saber que cada acción cuenta y que confiemos en el proceso. Entonces, ahora vamos a hablar entonces sobre el liderazgo ético, sí simplemente presentarles que hay un montón de acciones sobre las que podemos profundizar en los minutos que nos quedan después, algunos ejemplos de acciones que podemos implementar en nuestras organizaciones cuando entendamos dónde estamos y definamos hacia dónde queremos ir. Pero Beth, Sí, ¿alcanza con la receta que les dimos hasta ahora? yo creo que no. Lamentablemente yo creo que no. Que Y podemos tener entonces, todo eso, pero que necesitamos otra cosa para motorizar el cambio, ¿no? Porque imaginemos que esto, pusimos buenas prácticas, hicimos el diagnóstico, armamos la gobernanza, elegimos las personas indicadas, todo eso está, pero ¿cómo motorizamos el cambio, no? Y para nosotros lo más importante y en nuestra experiencia nos lleva cuando queremos iniciar este camino, ¿no? Y a veces ahí en la línea de tiempo que la mostrábamos la otra vez en una empresa, dice, bueno, ¿y cuánto tardamos en ser una empresa inclusiva? Bueno, depende, ¿no? Es una respuesta que nos gusta dar. Esto no es una fórmula matemática y va a tener que ver con cómo lo abordemos dentro de la organización, pero sobre todas las cosas, cómo los líderes acompañan este cambio, porque no deja de ser un cambio cultural dentro de una organización, cuando la organización decide que quiere ser una empresa inclusiva, ¿no? Entonces, básicamente el foco donde nosotros más trabajo decimos que hay que ponerlo es específicamente en las personas que van a ser parte, las personas sobre todo que tienen la decisión, sin ninguna duda, porque todo esto nos lleva a que tenemos que tener un camino de introspección y desarrollo de competencias que quizás no tenga hasta ahora y que las tenga que desarrollar, ¿no? Cuando hablamos de temas de diversidad, tenemos que entender que tenemos sesgos, tenemos que entender que los sesgos son ataques que tenemos, no me salía, de que son atajos mentales que tenemos y que nos hacen ver las cosas de determinada forma y que tienen que ver con quiénes somos, ¿no? Y que son imposibles no tener sesgos. Con Pau siempre decimos, no importa que tengamos sesgos porque no podemos no tenerlos, el tema es que los sesgos no nos tengan, ¿no? Y entonces los tenemos que hacer conscientes y es un trabajo de introspección. Lo otro también tiene que ver con ser íntegros, ¿no? Y ser ejemplo. O sea, nosotros, si vamos a trabajar de estos temas, los líderes tienen que estar absolutamente alineados con ser los primeros en frenar cuando hay un chiste que es fuera de lugar, tomar las acciones correspondientes si algo pasa, ¿no? Tienen que ser los que lideran estos cambios. Flexibilizar los pensamientos, si yo estoy hablando de una empresa que quiero que sea diversa y que quiero que sea inclusiva, tengo que entender que la mirada del otro me enriquece y no que hay una sola forma de ver las cosas, con lo cual trabajar en esta introspección de cómo voy viendo lo que va pasando es fundamental. Luego, aumentar mi empatía, ¿no? Y curiosidad, y charlábamos con Pau que por lo general la frase más común de cuando digo, bueno, ¿qué es ser empático? Es ponerme en el lugar del otro.
Y eso no es ser empático, es un poco más ser empático, porque si yo me pongo como yo en el lugar del otro, voy a pensar lo que a mí me pasaría desde ese lugar. Y ser empático es una vuelta más de rosca de eso, y es entender lo que al otro le pasa desde ese lugar, no lo que a mí me pasaría. Entonces, requiere un montón de esfuerzo, sobre todo porque hay estudios que ya estuvieron viendo cómo los líderes, que son personas que tienen estrés y que toman decisiones rápidamente y que básicamente pueden tener, inclusive desde la biología, altos niveles de cortisol, que es la que trae el estrés, esa hormona genera que podamos ser menos empáticos. Así que hasta inclusive hay una cuestión de la biología que nos hace que nos esforcemos más cuando estamos en roles de liderazgo para ser justamente más empáticos. Y la empatía la traemos con la curiosidad, porque para ser empático me tiene que importar el otro y tengo que tratar de entenderlo. Entonces, esta curiosidad de preguntar, de no dar por supuesto, de correr mi sesgo para un costado, tiene que ver con una herramienta que tenemos que desarrollar quienes queremos liderar estos cambios. Y luego comunicar y motivar, ¿no? O sea, esta introspección, este liderazgo que nosotros queremos potenciar tiene que ver con qué decimos, cómo lo decimos y cómo generamos entornos para que las personas se desarrollen lo mejor posible dentro de la empresa y de la organización. Y por supuesto, para poder comunicarnos y entendernos, hay un presupuesto que está en el medio que tiene que ver con la posibilidad de que podamos escuchar activamente, ¿no? Y entonces siempre nosotras partimos de la base o señalamos que una empresa es una red de una empresa, una organización, cualquier espacio donde haya personas alineadas con alguna finalidad es una red de comunicaciones. Y la calidad de las comunicaciones influye directamente en el resultado de lo que esa organización genera. Y siempre hablamos que cuando queremos comunicarnos, tenemos que tener claridad que entre lo que decimos y lo que el otro escucha hay brechas. Y que escuchar no es una actividad pasiva, es un esfuerzo, es una actividad activa donde no solo oigo lo que el otro dice, sino que si realmente lo quiero escuchar requiere de un trabajo de interpretación, de validación, de comprensión, donde por supuesto voy a tener que poner las otras competencias que Betty recién nos contaba en juego. Voy a tener que tener apertura, voy a tener que tener flexibilidad para poder realmente escuchar y eventualmente dejarme transformar por lo que el otro dice, porque si yo no hago esto, tampoco voy a poder tener una comunicación asertiva, porque no voy a poder transmitir un mensaje ni que motive ni que llegue si no logro decodificar de qué manera el otro habla y cuáles son sus intereses. Con lo cual, podemos poner en base a esto que están viendo, damos capacitaciones de 4 horas solamente sobre esto. Entonces, el desarrollo de estas competencias es permanente, registrar y tener claridad sobre lo que necesitamos para poder gestionar la diversidad y tener organizaciones inclusivas donde todos nos sintamos parte, empieza por uno. No solo hablamos hace un ratito de los líderes y de tener un liderazgo ético, pero tiene que ver también con lo que cada uno de nosotros hace y de lo que cada uno de nosotros hace en su metro cuadrado, porque recién Betty enfatizaba la importancia de la ética y del ejemplo y de la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. ¿Por qué nos gusta esta imagen, Betty? Nosotros siempre la usamos porque mostramos, ¿no? Un poco cómo, no sé si se ve bien, pero que está la mamá y el nenito con un libro y la otra que está con el celular y su hijo con el celular le dice cómo hace para que su hijo lea, ¿no? Y obviamente que ni hablar los líderes tienen que ser ejemplo en estos temas, porque son quienes van a motivar al resto a entender, cuando hablamos de tema de diversidad, y a nosotros también nos gusta mucho decir con Pau que no es respetar, ¿no? Gestionar la diversidad y trabajar con temas de diversidad no es respetar. No, Ni bueno, a mí lo que tolerar. haga el otro, claro, a mí lo que haga el otro no me interesa, yo no me meto en la vida de nadie, ¿no? A veces hablamos con algunos líderes que tienen este concepto, no, yo soy muy respetuoso, yo no me meto, y en realidad cuando gestionamos la diversidad, lo que necesitamos es que esos líderes entiendan que es buenísimo que haya personas que
que piensan distinto, que son distintas, porque aparte del otro lado, vendamos un servicio, vendamos un producto, nuestros clientes también tienen distintas diversidades y entonces vamos a ser más innovadores y vamos a poder entender al otro si dentro de nuestros propios equipos tenemos gente que es distinta, ¿no? Y lo podemos... Eso va, para que Sí. sea gente que sea distinta y que sienta que nuestra organización genera las condiciones donde se valora esas diferencias y donde en nuestras organizaciones se crean las condiciones para que se sientan cómodas de aportar y que las miradas diferentes que enriquecen. De hecho, siempre trabajamos con el concepto de seguridad psicológica, que nos fascina la idea y parte, digo, sobre todo nos gusta cómo se generó el concepto de la idea de trabajar sobre el error y aprender sobre el error. Y siempre contamos el ejemplo de Amy Edmondson, creo que se pronuncia, vos corregime Betty, no me sale el apellido. Ella partió de una investigación donde se le había pedido que analice cómo funcionaban los equipos médicos de alta performance. Entonces ella partió de una hipótesis donde decía, los equipos más especializados, con gente más preparada, con las mejores tecnologías, con roles asignados de manera claramente, ella partió de la hipótesis de que estos equipos cometen menos errores que otros equipos que no tienen estas condiciones. Y cuando ella hizo esta investigación, los datos primero le mostraban que la hipótesis era errónea, que estos equipos cometían más errores que otros. Primero, por supuesto, ella se deprimió por los resultados porque pensó que se había equivocado, ¿no? Y cuando se dio cuenta que uno no se había equivocado, que tener una hipótesis en una investigación es precisamente eso, tratar de conocer qué es lo que ocurre. Cuando superó esta instancia de angustia, empezó a ver que efectivamente los datos mostraban que equipos, los más preparados, cometían más errores. Pero no se quedó con eso, sino que siguió profundizando y se dio cuenta que no es que cometían más errores, sino que no le tenían miedo al error y no escondían lo que pasaba en sus organizaciones porque entendían que era una oportunidad de aprendizaje, que era una oportunidad para repensar cosas, una oportunidad para mejorar con lo que hacían. Entonces, no es que cometían más errores, sino que no tenían miedo de hablar de estos temas y errores terminan siendo pequeñas oportunidades de mejora, no después como en otros equipos que al esconder eso que pasaba y no hablar sobre esos temas, un pequeño error se podía transformar, hablando de los temas que estamos viendo, en un enorme riesgo reputacional o legal para una organización y no daba la oportunidad de mejorar, ¿no? De incluir y de dar espacios para que todos podamos dar valor a la organización en la que pertenecemos. Y quiero agregar que cuando empezamos a trabajar los temas de diversidad y las empresas empiezan a gestionar, esto replica no solamente en lo que ya vimos, que es mejor para la empresa, que es mejor para el ambiente y etcétera. Transformamos la vida de muchas personas. Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? O sea, además de transformar la empresa y que tiene un montón de cosas buenas y que no importa por dónde arranquen, nosotros ya sabemos que si una vez que empezaron a transitar este camino, lo van a querer seguir. O sea, no importa por qué, porque lo van a querer seguir, porque se dan cuenta que es muy buena, pero además del otro lado también transformamos la vida de muchas personas, ¿no? A veces... Y la nuestra misma. Y la nuestra misma, ni hablar. Digo, pero esto de entender cómo le damos lugar al otro para que el otro se pueda desarrollar no es un tema menor, es un montón, ¿no? Entonces, con esto tenemos un videíto preparado, Pau. Ahí voy a ver, vamos a intentar que no falle, pero puede fallar. Voy a mostrarles entonces un video que está, denme un segundo, acá. Entonces está acá en no, este no es. Perdón, denme un segundo, dije que podía fallar, de hecho falló, denme solo un No pasa nada. segundo. Elegimos este video que fue bastante premiado, porque nos parece que puede mostrar un poco lo que veníamos diciendo, que es este impacto que generamos en las personas. Entonces ahora lo pongo desde el principio. ¿Se está viendo el video? Sí, se ve perfecto. Listo. Hey bartender, you assume that I cannot drink a margarita.
So you don't serve me a margarita? So I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. And parents, you assume that I cannot live on my own. So you don't encourage me to live on my own. So I don't live on my own. Coach, you assume that I cannot hit harder. So you don't train me to hit harder. So I don't hit harder. And teacher, you assume that I cannot learn Shakespeare. So you don't teach me Shakespeare. Old MacDonald had a farm. So I don't learn Shakespeare. E-I-E-I-O. But hey, if all your assumptions become reality, then assume that I can drink a margarita. You serve me a margarita, so I drink a margarita. Assume that I can live on my own, so I live on my own. Assume that I can hit harder, so I hit harder. Assume that I can learn Shakespeare. So, what fools these mortals be! I learned fucking Shakespeare. You assume I can't swear, right? Assume that I can do that job. That I can go to parties. That I can have sex. That I can be on stage. Assume that I can. So maybe I will. Ahí lo freno. Entonces, antes de que pasemos al intercambio y que podamos profundizar sobre los temas que ustedes quieran, porque presentamos un montón de abanico de cuestiones que pueden estar a disposición de nuestras organizaciones, no queríamos dejar de dar este mensaje positivo de cómo, como decía Betty, podemos transformar realidades en la medida en que creamos que podamos hacerlo, ¿no? Y que creamos en los demás. Y también hay una frase que quienes trabajamos en diversidad traemos, que empezó con el colectivo LGTB+, y que es siempre con nosotros, ¿no? No suponer, ¿no? Siempre hacer partícipes a las personas que están, o trabajar con ONG o con organizaciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Discar algunos temas, y entender desde la mirada del otro, siempre suponer nada, ¿no? Porque muchas veces, también es una frase que nosotras usamos bastante, que es, si podemos discriminar sin darnos cuenta. Y es que la mayoría de las veces podemos discriminar sin darnos cuenta, y lo hacemos por ignorancia, por no entender lo que le pasa al otro, a veces por cuidados, ¿no? Muchas veces pasa con querer proteger de más a alguien que tiene una discapacidad, y con eso lo estamos discriminando. Entonces, entender es fundamental. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Como les comenté en el chat, debajo en la barra inferior de Zoom tienen una opción. Si tienen Zoom en inglés, les va a figurar como Q&A, o si no, les va a figurar como preguntas y respuestas. Pueden ir escribiendo ahí sus dudas para que yo les pueda leer a Paula y a Bettina y ellas nos puedan ir contestando sus preguntas. Por acá ya tengo la primera. Nos dice, mi empresa es Aaron Puro Cuero, tiene hace 2 años un proyecto social con 2 albergues de niños de Lima, donde lo frecuentamos, pero no cómo comunico o relaciono esa empatía con mis stakeholders. Bueno, no es una pregunta sencilla, porque para darte una respuesta, primero estaría buenísimo para nosotras conocer por qué la empresa tomó la decisión, ¿no?, de avanzar en cuidar o apadrinar o esta actividad que estás haciendo, ¿no? Y entonces este es un ejemplo excelente de cuando una organización toma una acción que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la diversidad, pero no en el marco de una estrategia. Entonces, entiendo que te debe resultar difícil hablar con tus stakeholders y explicar el impacto que tiene esa medida, o por qué, si esa medida tiene un costo, debe ser solventado por la organización, pero no significa que porque hayas empezado a hacerlo sin hacer este análisis sea tarde. ¿Está bien? Lo que estaría buenísimo para poder comunicarlo es entender el por qué lo están haciendo, el impacto que eso tiene. Y yo te sugiero que además, cuando lleves esa comunicación, también la lleves alineada con otras acciones que son necesarias. Porque hay muchas organizaciones, no sé, Beth, qué pensás vos, ¿no?, pero que creen que trabajar los temas de impacto social o los temas de gestión de la diversidad es lo que hacen con terceros. Y hay un montón de acciones sencillas y sin costos que pueden hacer para
con respecto a las personas que integran la organización, que generan sinergias espectaculares y espacios donde todos nos podamos sentir cómodos. Así que buenísimo, me parece fundamental comunicar el impacto de acciones, pero me detendría primero entonces a reflexionar y entender por qué y qué beneficios genera para las personas y para la organización. ¿Vos qué pensás, Beth? Sí, sí, pienso eso, para poder comunicarlo desde ahí, ¿no? Y que esta tarea que decís que es tan importante, también cómo sensibilizarla, ¿no? Y muchas veces es, no sé, si vos decís ejemplos, bueno, no sé, en algún marco donde haya alguna reunión o algún tratamiento, poder traer a alguien que dé algún relato en primera persona y que por ahí también, inclusive para los terceros, eso pueda despertarles la llamita de ellos también querer colaborar, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer y como dice Paula, es esto que es bueno, le asociamos otra cosa y puede ser buenísimo si las juntamos. Bueno, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede medir el éxito de las iniciativas de diversidad e inclusión en una organización? Esa sí que es difícil. Bueno, a ver, nosotras siempre hablamos cuando trabajamos en indicadores que hay algunos indicadores que son de desempeño, ¿no? Y hay otros indicadores como un poco más maduros que tienen que ver con la eficacia. De hecho, estamos justo ahora haciendo una investigación para Naciones Unidas sobre cómo medir cultura ética en las organizaciones, ¿no? Entonces, porque lo bueno es que aunque no lo sepamos hacer nosotros, no lo sabe hacer nadie. El mundo está empezando a ver cómo mide estos esfuerzos. Así que eso es lo bueno. Es difícil, pero no es solo difícil para tu organización o la mía, es para el mundo entero y estamos centrándonos ahí. Pero hasta que lleguemos a medir cultura, sí hay un montón de indicadores que nos van a poder medir el impacto de acciones más chiquitas. Por ejemplo, Betty hace un ratito nos hablaba de ponernos algunas metas o de definir algunas acciones afirmativas, ¿no? Entonces, para poder entender qué hacer, tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Ejemplo, una organización que tiene el 50% de sus líderes mujeres y el 50% de sus líderes varones, ¿no sería razonable que se ponga una meta? Me quedó congelada, Paula. Se Sí, ve que me está quedó con Paula problemas de congelada, pero termino conexión. yo contestando Sí. porque como si fuéramos la misma persona. Lo que te quería decir, Pau, es que muchas veces en las organizaciones, primero lo que tienes que hacer es medir brecha, ¿no? Entonces dice, bueno, si hay 50%, 50 y 50, no sería, no tendría razón. Pero si vos entendés que hay una diferencia y esa brecha te indica que sería bueno que tengamos más mujeres, por ejemplo, en lugares de decisión, bueno, esa es una medición. Parto de acá, mi objetivo es llegar al 20, al 30, al 40, siempre tiene que ser progresivo, ¿no? No nos podemos poner metas que no podamos cumplir porque aparte nos frustramos, pero bueno, hasta llegar al 50 y entonces tu indicador va a ser cuántas más mujeres hay en lugares de decisión. Otra de las cuestiones que también podríamos medir y que también lo dijimos antes es, por ejemplo, si logramos tener menos rotación de personal, si tenemos menos licencias porque la gente está mejor, ¿no? Muchas de las empresas lo que hacen es cuando alguien se va, hacen estas encuestas de salida para ver por qué se están yendo, y eso te da un montón de información. Entonces, uno de los indicadores podría ser tranquilamente cuánta menos rotación de personal tengo, por ejemplo. Ahí nos volvió Pau. Pau, ya Volviste, la Pau. contesté. Ya la Sí, contesté. perfecto. Seguro que estoy de acuerdo. Sí. Bueno, perfecto. Voy con la siguiente. ¿Qué herramientas tecnológicas o enfoques innovadores pueden apoyar mejor los esfuerzos de diversidad e inclusión en el liderazgo? Excelente. También es otro tema Que muy también estamos nuevo, analizando. que es el impacto, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Donde nosotras vemos que hay dos cuestiones básicas vinculadas a inteligencia artificial. Una es cómo podemos utilizarla como una fuente de información o una herramienta para impactar en los esfuerzos. Por ejemplo, porque tenemos capacitaciones que armamos o preguntas que podemos ir diseñando donde nos dan material. Y otra es una herramienta para procesar información que nos permita tomar predictivamente decisiones, que nos permita procesar distintas fuentes de información, que nos permita conocer y proyectar hacia dónde podríamos ir.
si no queremos hacer algo tan sofisticado, hay un montón de pequeñas cuestiones que están a disposición de cada organización dependiendo del contexto. Y el tamaño y el gasto que quiere asociar. Una que estuvimos el otro día para este proyecto que contó Pau, estamos trabajando con empresas que ya tienen un recorrido hecho, y una de ellas nos contaba que tienen una app en donde con esa app van calificando no solamente a los líderes, sino que van haciendo como que tienen estrellas, como si tuvieran, que después cambian por regalos, ¿no? Entonces van diciendo cuando hay una acción o cuando hay una cuestión que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con un valor asociado a la inclusión y la diversidad, las personas se van calificando entre sí, van diciendo el por qué. En ese por qué se establece específicamente también que no solamente la razón, y hay un superior que dice, sí, está bien, esta acción que se quiere premiar está alineada con nuestros valores o con nuestras políticas de diversidad, y eso va generando no solamente incentivos para promover conductas éticas, sino que además van midiendo quiénes de sus líderes son más destacados y etcétera, ¿no? Hay como, cada vez hay más de estas herramientas que se pueden utilizar, va a tener que ver con el gasto, con la dimensión que tenemos de la empresa y etcétera. Bien. Bueno, voy con otra pregunta que tiene que ver un poco con esto de adecuarlo un poco al tipo de empresa, ¿no? Y nos consultan si les pueden dar ejemplos de inclusión social y laboral que se puedan implementar en empresas familiares medianas. Mira, un ejemplo que para vulnerabilidad social que trabajó una empresa es que empezó a ver por qué cuando sacaba, cuando pedía, ¿no? Hacía búsquedas externas de juniors, nunca se presentaban chicos que estudiaran en universidades públicas, siempre eran chicos que trabajaban en universidades privadas. Entonces, estaban trabajando esta dimensión de la diversidad y empezaron a analizar por qué, y descubrieron que uno de los requisitos que ponían era en inglés. Y que los chicos de la universidad pública quizás no habían tenido la oportunidad de pagarse un instituto y de tener esta herramienta, y sí pasaba con los de la privada. Entonces sacaron este requisito, que si bien la compañía necesitaba que tuvieran en inglés, y pusieron clases como muy profundas para que lo pudieran ir desarrollando con el tiempo. Entonces así pudieron incluir, ¿no? Va a tener que ver en cada uno. Una era ese, y el otro, ¿cuál era la otra inclusión que preguntaban? Una era social y la otra. La otra era inclusión social y laboral. Y laboral, bueno, calculo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? De cómo personas de lugares vulnerables pueden adaptarse. Muchas veces es generando herramientas, muchas veces es generando, por ejemplo, pasantías con colegios, por ejemplo, secundarios que están en zonas vulnerables, para ir formando a esos chicos con las competencias que necesitan la empresa, que puede ser familiar, porque estos temas uno a veces cree que solamente son para las empresas grandes. Y no, justamente uno puede adaptarlo a una empresa chiquita, desde cada cosita cuenta, ¿no? Desde esto que estoy diciendo, desde saca un requisito que por ahí no es tan importante y posibilita que ingresen a la organización. Y te agrego algo, Sí. hay incluso cosas que se pueden hacer que no tienen ni costo. Por ejemplo, hay áreas de trabajo donde solo se postulan hombres, pero están masculinarizadas, no porque requieran de alguna habilidad que tengan los hombres, sino las mujeres, sino que hay mujeres, algunas personas que no se ven en esas posiciones. Entonces, de una empresa chica, mediana, que esté en alguna zona, ir a dar una charla en colegios secundarios y contar las oportunidades que existen o la posibilidad de trabajar en algunas especialidades donde no hay personas de determinado género, o hablar con alguna ONG y decirle que trabaje en alguna de estas dimensiones de la diversidad que hablamos, decir, escúchame, quiero sumar a alguien con un perfil diferente, ¿me ayudas? No tiene costo. No tiene costo, tiene decisión. Y quiero decir algo particular sobre cuando las empresas quieren incorporar personas con discapacidad, que creen que tienen que hacer grandes cambios, ¿no? Porque piensan, no, bueno, necesito un baño especial y necesito tal cosa y no voy a poder. Y la realidad es, no, dos cosas sobre esto. Nadie quiere que se cree un puesto para una persona con discapacidad, simplemente quieren que haya una necesidad de un puesto real y que exista algún apoyo necesario para poder incorporarla, que a veces no son grandes cosas, ni cambios de infraestructura, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, una persona que por ahí tiene una dificultad porque le falta una extremidad, no necesita un baño distinto y no necesita nada por el estilo. Entonces,
dentro de lo que tenemos en cada una de las empresas podemos generar esto, como dice Pau, simplemente pensándolo fuera de la caja y viendo cuáles son las necesidades y cómo macheamos. Totalmente. Bueno, voy con la última pregunta, que ya estamos en horario, y para cumplir, nos consultan qué tipo de jornadas de voluntariado corporativo sugieren en el marco de promover diversidad e inclusión, donde los colaboradores de las empresas participen activamente, no solo charlas o dinámicas, sino como algo más potente. ¿Qué sugieren? Otra vez va a depender de la organización. No es lo mismo una organización, ¿no? Que sea una multinacional o que tenga un despliegue territorial enorme o que tenga una madurez trabajando en estos temas que una empresa más chica que tiene ganas de gestionarlo, ¿no? O sea, pero pensemos donde es más difícil, que es donde son empresas más grandes, porque en la empresa más chica las decisiones y las reglas se toman de una manera más coloquial, más amigable. A nosotras nos gusta mucho promover la idea de embajadores, de aliados de estos temas y escuchar también, porque antes cuando hablaba Betty de cómo transformamos a otros, lo cierto es que cuando uno pasa a la acción se transforma uno mismo trabajando en estos temas. Entonces, y la escucha activa implica escuchar también al otro lo que quiere y dónde siente el otro que puede aportar. Entonces, cuando parte de nuestra estrategia para trabajar estos temas y responder a la pregunta que nos hicieron es, voy a trabajar en generar estos consensos internos, voy a identificar a qué personas de mi organización se quieren involucrar como agentes de cambio o como personas que quieren ser embajadores en la gestión de la diversidad. Y con esas personas que tienen ganas y tienen inquietudes, los voy a ayudar a generar espacios desde mi propia organización. Volvemos a decir, trabajar estos temas, a diferencia de otros, no es sinónimo de invertir plata en todos los casos. Puede ser de tener, como decía Betty, machear necesidades, expectativas y ganas. Con lo cual, qué cantidad, de qué manera, y no lo sé, va a depender. En el caso de la primera compañera de Perú que nos contó claramente, puede implicar un gasto de la empresa donde apoya en la financiación de esos centros. Pero trabajar en dar charlas, en Nada. empoderar, en Navidad ir a buscar regalos para donar, o sea, o en cualquier situación que querramos. Digo, hay un montón de cosas que podemos hacer y es re importante escuchar al que quiera hacer y ayudarlo desde mi organización a darle un espacio y decirle que estos temas me importan y no tengo la varita mágica o una receta prearmada de que solo importa en la medida en que lo hagamos de esta manera. Importa en la medida en que nos transformemos como organización y eso implica transformar a las personas nuestras, nuestros colaboradores, porque tienen un espacio para hacer, para aportar, para crear y además contagian trabajando en el entorno y con otras empresas y organizaciones. No sé vos, Beth, si pensás igual o hay algo que quieras Sí, agregar. totalmente. Sobre esto, que también hay una frase que nosotras tenemos cuando damos este tema, que es, no podemos transformar a las organizaciones sin transformar a las personas. Entonces, en esto vimos hace un ratito que es la introspección, es ver, bueno, cómo desde nuestro lugar podemos hacer algo y lo potenciamos, ¿no? Bueno, Pau, Betty, muchísimas gracias. La verdad que fue un honor contar con ustedes en el día de hoy. La verdad que nos llevamos mucho para pensar y para trabajar, así que muchísimas gracias. Les agradezco a todos haber participado. Los voy a dejar con una muy breve encuesta, les pido que se tomen unos minutitos, es para poder conocer un poco qué les pareció el evento y qué otras cosas de valor podemos agregar en los futuros eventos. Nos vemos en el próximo LATAM Conversa en el mes de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas, un placer y hasta la próxima.